Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos con la compañía de don José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias. Estábamos hablando de esa intervención en el Parlamento, en este caso en el Congreso de los Diputados en Madrid, y usted ponía y decía un número, 8 representantes del sector del transporte de toda España, por lo cual que haya una representación de Canarias, eso es que el sector canario del transporte tiene peso, por lo menos tiene voz y tiene presencia. Insisto, a ver, estos son invitaciones que se hacen personalmente, yo por eso agradezco enormemente la invitación recibida, porque es una oportunidad única, pero también entiendo que además ha tenido doble interés, como digo, por poder trasladar la visión insular en un organismo en el que normalmente pues no tenemos mucha capacidad. Al fin y al cabo, representantes canarios en el Congreso hay muchos, de partidos netamente canarios hay poquitos, y a veces el trasladar nuestras particularidades pues cuesta un poco más, aunque yo no llevo ningún perfil político y por lo tanto una de las cuestiones... Llevo un sector transporte. Claro, una de las cuestiones importantes es poder tener contactos también a nivel de las instituciones nacionales con todos los grupos parlamentarios, que es importante en un momento determinado poder contar con apoyo para mover los intereses. Eso es interesantísimo, igual que en el Senado, evidentemente. Y que se entienda y que se pueda expresar la situación en primera persona y explicar cuáles son los pros y los contras que tiene Canarias. Hombre, por ahí podemos entender un poco más, porque se puede llegar y aprobar esas leyes en todo el territorio de la península ibérica, pero claro, Canarias es Canarias. Sí. Y que entienda cuáles son los problemas que tiene Canarias, pues cuesta Dios y ayuda, para que lo pueda entender en la península. Efectivamente, incluso hasta elementos económicos y presupuestarios, como es el reparto de determinados costes. Esta ley abre la puerta, no lo establece, pero abre la puerta a cuestiones como peajes sobre las carreteras, uso de las carreteras públicas, impuestos por acceder al centro de las ciudades. Es decir, todo esto pues hay que tener bastante sensibilidad, porque vuelvo a insistir, nuestro territorio es muy limitado, muy pequeño, y no hay donde diferenciar en algunos sitios qué es el centro de una ciudad y qué es la parte de la periferia, porque todo el mundo tiene que pasar por determinados lugares. Entonces, bueno, todo eso habrá que verlo, y principalmente si se pretende, como nosotros queremos fomentar, la utilización del transporte público para la movilidad ciudadana, pues eso está muy bien, pero para eso hace falta dinero y hace falta medios, con lo cual, bueno, como digo, una ley sin medios no deja de ser más que un canto al sol, y en esta ley de momento no tiene ficha financiera, y es una de las principales reivindicaciones que no solo yo, sino todos los ponentes apuntaron a que hace falta que todas esas medidas estén cuantificadas. Ha hecho usted mención de algo importante: la liquidación de la deuda que tiene el gobierno de Canarias con el sector del transporte. Fíjese usted, por dónde se lo pongo, fíjese, la administración, que debe ser la que dé más ejemplos para ayudar, ya que se llenan la boca, ¿no? Y que lo pongan en los programas electorales de todos, un consejo que le doy, de todos, pero también que lo cumplan después del 28 de mayo, de pagar en tiempo y forma a los sectores empresariales que prestan servicios a todas las administraciones. Porque muchos que digan que se apoya al sector empresarial, al pequeño autónomo, al empresario, que creen empleo, al trabajador, todo eso queda muy bien, pero si lo ahogas económicamente cuando presta un servicio y le pagas largo tiempo para poder frente, cuando hay que pagar el gasoil al mes, sino al día, todos los gastos que se generan al mes, la seguridad social, el salario de los trabajadores y todo lo que conlleva a cualquier empresa que tiene que pagar en tiempo y forma al mes, porque ahí no es cuando yo quiera o cuando me dé la gana pagar, ahoga a estos sectores. Yo no sé por qué las administraciones son los primeros que deben dar ejemplo y son los primeros que ahogan a los sectores, sí, a todos en general. Eso es un elemento fundamental, porque como bien dices, no solo es que ahoga, es que puede acabar con la vida de cualquier empresario, lo puede mandar a la quiebra directamente. Hoy hemos vivido un momento de tensión, porque como recordarán todos los oyentes, el día 27 de enero
tuvimos una reunión con el presidente del gobierno y la consejera de Educación para tratar de poner al día los pagos, los precios y demás. Bueno, se llegó a un acuerdo que se va a cumplir y que se va a empezar a facturar con precios actualizados y demás. Bueno, se facturó enero, se factura febrero y hoy empiezan a recibir las empresas de transporte de Canarias un correo de la Consejería de Educación donde les dice: retiren ustedes las facturas, vuelvan a presentarlas con los precios antiguos, los de hace 12 años, porque si no, no se las podemos tramitar. Nos hemos puesto en cólera. Digo, oiga, mire, perdone, tenemos un acuerdo con el presidente del gobierno, el contrato dice que tenemos que facturar con los precios actuales y lo que no me vale es que 2 meses después me venga usted a decir que retire la factura para presentarla con un precio de hace 12 años, porque si no, no nos paga. Es que, como bien decía, los salarios se pagan todos los meses, el combustible todos los meses y todos los gastos mensualmente. Pues nos ha costado tener ahí unas ciertas tensiones para que al final... Qué vergonzoso. Admitan que se presenten las facturas y ya a ver si a partir de la semana que viene se pueden empezar a mover. Es decir, esto no es normal, no es absolutamente normal, porque las empresas, entre gastos de combustible incrementados, entre incrementos del salario mínimo interprofesional, que nos parece perfecto que se suba, pero hay que pagarlo y las empresas no tienen una máquina de fabricar dinero, y entre el coste de vida que está creciente, no parece muy razonable que la propia administración, que no tiembla para cobrar impuestos y recargar multas en caso de que te retrasen los impuestos, luego resulta que tarda en pagar y no pasa nada. Esto es inviable. De hecho, estamos empezando a tener ya voces dentro de nuestra federación que están hablando de judicializar este tipo de asuntos, porque parece que la única manera es ir a los tribunales y convertir en un show mediático cualquier incumplimiento de la administración, elemento que está totalmente lejos del interés de ningún empresario, pero es que lamentablemente parece que... Pero se está vulnerando sus derechos. Sí, claro, parece que si no sales en los medios, si no sales en prensa montando un conflicto, resulta que no se te atiende, lo cual es lamentable y a mí me hace una gracia tremenda, porque recientemente hemos tenido pues un paro de transporte escolar y esta semana otro paro de transporte de mercancía, y lo primero que nos dicen cuando nos sentamos a la mesa es: oiga, es que es peligroso que ustedes estén lanzando el mensaje que la única manera de arreglar los problemas es mediante la vía de conflicto. Pero si es que son ustedes los que nos mandan a la vía de conflicto porque no cumplen. Esa es la triste realidad. Ningún empresario tiene interés en estar saliendo en la tele ni en los medios de comunicación por estar en situación de conflicto. El empresario lo que quiere es trabajar, cobrar y dedicarse a su profesión. Pero las administraciones muchas veces parece que no están en esa línea. Efectivamente. Algún diputado o diputada debería también trabajar en este sector para que supieran lo que es el día a día de poner en marcha un vehículo de transporte y prestar un servicio. Así es. Y que llegue a fin de mes y que le lleguen las facturas que tenga que pagar y no haya ingreso de ese trabajo que se ha realizado. A ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace. Todos no vivimos del dinero de la administración pública, ¿eh? Todos no ganamos dinero que nos llega desde la propia administración y gastamos el dinero de la administración sin tenerlo en control. En este caso, los sectores, los autónomos, tienen que hacer encaje de novillo. Sí. Incluso... muy bien, porque muchas veces, como se despista un poco, va a pérdida. Sí, y eso es una realidad. Es un riesgo el entrar en pérdidas, que luego salir de ahí es complicadísimo. El tema de carburante, ¿se va a seguir bonificando el carburante? Sí. ¿Hay acuerdo? Las ayudas del gobierno de Canarias en materia de impuestos sobre carburantes estaban pactadas hasta el verano, hasta el mes de junio. Y se ha llegado a un entendimiento con el gobierno de Canarias para aprobarlo. En este caso no se habla solo de final de año, sino la posibilidad de tener esa bonificación extendida en el tiempo mientras sea necesaria. Nosotros estamos muy contentos con ese acuerdo, con esa decisión política, aunque no llega a la petición a la que nosotros aspiramos. La petición no es que se nos esté bonificando transitoriamente por unas características. Nosotros lo que hemos pedido es que el sector del transporte público por carretera en Canarias tenga un impuesto cero sobre los combustibles. Aquí hay 3 tipos de transporte: el aéreo, el marítimo y el terrestre. El aéreo y el marítimo desde siempre han tenido un impuesto cero. El único que paga impuestos en el combustible es el transporte público por carretera, y nuestra aspiración es a que eso sea así, pero no de carácter transitorio por una crisis, sino porque de manera permanente la normativa fiscal en Canarias establezca que el impuesto sea cero para los transportistas, con lo cual digo, muy contento de ese acuerdo, de esa decisión política, pero no olvidamos que nuestra intención es que eso se convierta en un reconocimiento en la ley, no en una bonificación puntual. De todas maneras, no deja de ser un pulmón importante. Es decir, las empresas de transporte están
remontando la crisis gracias a las medidas extraordinarias, entre otras al apoyo del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Hacienda con esta bonificación del combustible profesional. Es que todo esto conlleva, y cuando hacemos un análisis, una reflexión, decimos, pero vamos a ver, cuando estábamos en un estado de pandemia, en un estado de alarma, en un estado de quedarnos en casa, en un estado de incertidumbre, el propio gobierno del Estado y todos los gobiernos en cadena decretaron el sector del transporte como un servicio esencial, incluso retiraron el tacógrafo, dieron que hagan todo lo que tengan que hacer y olvídense de todo lo que tengan que olvidar, pero suministre y que no falte nada a los ciudadanos. Y así estaban en el sector del transporte en primera línea trabajando, dándolo todo para que no saltara esa alarma social de que hubiera falta de abastecimiento, porque lo primero que puede ser cualquier trabajador o trabajadora del sector del transporte, oye, yo también me quedo en casa y no salgo. Pues al contrario, salieron más que nadie a prestar ese servicio, y por eso en pandemia nunca faltó nada en ningún centro de alimentación que fuera donde acudían los ciudadanos. Por lo cual, ¿por qué ahora, siendo un servicio esencial, sabiendo que es un servicio esencial, no es que se le dé más, sino que se cumple con lo que se llega y se compromete? Punto y pelota. Ahí me gustaría enganchar con la sesión que tuve oportunidad de ir al Congreso, porque la Ley de Movilidad Sostenible contempla, bueno, ese documento tiene cientos de artículos. Dedicado al transporte de mercancía hay 3. Los otros 300 son de otras cosas. Y curiosamente declaran en esos 3 artículos que el transporte de mercancía en España queda declarado como servicio imprescindible para la sociedad. Claro, la expresión de servicio imprescindible queda muy bien en la ley, parece que es algo impresionante, pero jurídicamente no es nada, es una palmadita en la espalda de son ustedes muy chachi. Lo que sí tiene trascendencia jurídica es que se declara el servicio como esencial, como bien decías, que no lo ha puesto, o servicio estratégico, que también tiene unas connotaciones legales, y tanto el servicio esencial como el estratégico conllevan un compromiso para la Administración de apostar firmemente para que ese servicio que hace falta para la ciudadanía siempre esté vivo, porque es necesario. Entonces, bueno, una de las peticiones que he formulado es, oiga, esto de servicio imprescindible está muy chulo, pero elijan entre esencial o estratégico, porque eso sí tiene respaldo legal y los obliga a ustedes a apostar por el sector del transporte de mercancías. Lo otro no deja de ser una medalla de estas de plástico pintada de dorado, que no vale nada. Otro de los temas que sí se ha logrado, ¿no?, es paralizar el tema de la ITV de los vehículos de frío hasta que no haya un centro para pasar revisión aquí en Canarias. Sí, eso la verdad que ha sido un éxito importante, porque tras las movilizaciones del sector se produjeron una serie de reuniones del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria entendió cuál era el problema: si en Canarias no hay instalaciones de túnel de frío, por lo tanto no se pueden exigir esas, y ya aprobaron, digamos, el texto de lo que sería el decreto, la orden ministerial para permitir que en Canarias se pasen las inspecciones sin necesidad de túnel de frío. Estamos empezando a preocuparnos porque ya estamos en los primeros días de marzo. Esto se suponía que tenía que aparecer publicado finales de febrero, principios de marzo en el Boletín del Estado, pues para poder rescatar todos los vehículos que se están venciendo, porque actualmente, hoy, si un camión se le venciera hoy la fecha de revisión, como no ha salido publicado la orden ministerial, hay que pararlo, porque estaría sin la revisión hasta que se publique que en Canarias podemos circular sin la inspección. Entonces, bueno, hay gente que ya está empezando a estar perjudicada. Pero bueno, confiamos que en breve esto se publique en el boletín oficial, y la verdad que será un gran alivio. Nosotros hemos pedido que esta medida se mantenga hasta tanto en cuanto no se implante un túnel de frío aquí. ¿Ha habido alguna empresa que ha contactado con nosotros de la península, de las que tienen túneles de frío, para hacer un estudio de mercado en Canarias sobre la viabilidad de implantar una instalación de estas? Pero la verdad es que no hemos tenido noticias si de verdad hay un interés factible o no. En cualquiera de los casos, lo que nos importa ahora es que se publique la nueva norma y que los transportistas canarios pues conserven su flota. La propuesta de subvencionar, de formar conductores y conductoras para cubrir la falta de conductores y conductoras. Bueno, ahí podemos decir que estamos muriendo de éxito, porque el Gobierno de Canarias nos aprobó un proyecto de 100 plazas, 100 personas para obtener el carnet de conducir profesional de camiones o de guagua, más el CAP, con lo cual es una formación muy larga y muy costosa. Los alumnos van
con todos los gastos cubiertos. Lo único que tienen que pagar es las tasas oficiales de los derechos de examen y nada más, pero todo lo que es teórica, práctica, vehículo, todo eso está cubierto. El grueso. Eso está cubierto, sí. Digamos que de los 3 o 4 mil euros van a tener que pagar 80 euros y el resto está cubierto. Pues tenemos 100 plazas, como digo, financiadas por el Gobierno de Canarias, y luego aparte el Cabildo de Gran Canaria financia 50 añadidas. Recibimos del orden de 1.300 o 1.400 solicitudes para esas 150 plazas. También tenemos plazas en Tenerife, estamos llevando un proyecto regional y bueno, ya han empezado los cursos, ha empezado la parte del transporte de viajeros a ejecutarse y en breve empezará el curso para los carnés de transporte de mercancías. Como digo, la avalancha de gente ha sido espectacular y pues bueno, se está dando prioridad a determinados colectivos. Por ejemplo, tenemos mucho interés en que se incorporen las mujeres a la profesión de conducción, para la integración femenina. Estamos buscando también la incorporación de jóvenes, sobre todo jóvenes de menos de 25 años que quieran empezar esta profesión. Y bueno, tenemos la posibilidad de insertar determinados colectivos aquí. Tenemos mucha ilusión. Esperamos tener terminados los cursos en torno a este verano, que la gente se pueda examinar, sacarse los carnés, para que automáticamente facilitarles el que se incorporen a las empresas. De hecho, estamos teniendo ya también una avalancha de empresas que nos preguntan: oiga, ¿qué tengo que hacer para poder quedarme con los conductores que ustedes están formando? Porque necesitan conductores. Después de esto pensamos hacer un pequeño parón en el camino, estudiar qué tipo de perfiles nos dan más resultados, qué tipo de perfiles son más fáciles de insertar profesionalmente, qué tipo de perfil de la población tiene unas necesidades que a lo mejor no se pueden buscar la vida en otro lado y con un carné sí podemos reconducir su faceta profesional. Y cuando tengamos todos esos datos, pues la intención que tenemos es dirigirnos nuevamente al Gobierno de Canarias y a los cabildos insulares para presentarles un proyecto ya con datos solventes, con la experiencia que hemos tenido este año, y ver pues qué número de plazas entendemos nosotros que habría que subvencionar y en qué lugares, porque hay que tener en cuenta que hemos empezado un proyecto piloto Gran Canaria y Tenerife, pero tenemos demanda en La Palma, demanda en La Gomera, demanda en todas las islas, con lo cual habrá que dar un paso más allá y tratar de ir ampliando esto, que creo que va a ser un éxito muy importante. Hombre, por lo menos está haciendo una labor social de inserción a la vida laboral. No, y es muy importante. Y es importante. Insisto, importante no lo siguiente. Son personas que van a tener la oportunidad de realizar toda una carrera profesional con nuestras empresas, si no hay ningún problema, pueden ser conductores de una manera, digamos, muy satisfactoria. Y luego también hay personas que, aun estando trabajando en la actualidad, pero hemos tenido peticiones de, por poner caso, acompañantes de transporte escolar, señoritas que aspiran a ser conductoras y por lo tanto quieren mejorar y tienen una oportunidad de incorporarse, o personas que están de mecánico o de otras actividades, digamos, menos de cara al público y que quieren mejorar en su vida. Por lo tanto, creemos que con un presupuesto muy ajustado, porque estamos hablando de 230.000 euros, no es ninguna cuantía exagerada, pues se pueden crear unos puestos de trabajo solventes y sobre todo desde el punto de vista que las empresas de transporte contratan trabajadores fijos, porque quieren tener gente que les cubra esa necesidad. Y nosotros pues esperamos que la segunda fase, si se da, pues sea mejor y mejor orientada. Hombre, sabemos que el número son 150 conductores y conductores que se van a insertar en la vida laboral. Sí, o sea, es terrible. Hemos desechado algunas peticiones porque había algunas personas que decían: oye, mire, yo es que quiero que me subvencionen el carnet porque me quiero presentar a las oposiciones de bomberos, de policía local. Mire, pues lo lamentamos, pero el fin de esta línea no es ese. El fin de esta línea es crear puestos de trabajo en el sector del transporte. La verdad es que los alumnos que se han presentado aparentemente tienen un perfil muy bueno en cuanto a ganas de incorporarse, y creemos que es una manera, como digo, de conseguir que personas que no tienen otras herramientas, porque no tienen estudios, no tienen otras facilidades, puedan acabar trabajando en un trabajo tremendamente digno. Perfecto. La reapertura parcial del viaducto de Guiniguada. Hombre, eso es un elemento que era vital para nuestro sector. Los perjuicios eran horribles. Teníamos calculado que el rodeo que tenían que dar los vehículos de transporte era superior a 20 kilómetros cada vez que tenían que sortear
ese tramo. Y bueno, esa parte ha quedado mitigada, pero sigue cerrado el tramo de bajada, con lo cual ahí tenemos algunas peticiones. Por ejemplo, el sector de las grúas portavehículos, las grúas de emergencia, pues nos han pedido que hagamos llegar al Cabildo la petición de que se les permita circular, porque es que para atender una emergencia en carretera tienen que dar un rodeo de 20 kilómetros, con lo cual el cliente está esperando, está enfadado y la aseguradora mal, y muchas veces son emergencias en las que se llega tarde a atenderlos. Por lo tanto, vamos a ver si tenemos un encuentro con el Cabildo en el que podamos perfilar esta serie de datos, pero no cabe duda de que la noticia de la apertura es buena, pero se ha demostrado que las carreteras son vitales para nuestra actividad. Es decir, un cierre de carretera de tantos meses es un perjuicio, no es culpa de nadie, porque es un desperfecto que apareció sin que fuera culpa de nadie, pero desde luego lo que sí es cierto es que queda demostrado que la reparación de las vías principales tiene que ser objetivo prioritario, porque a nuestro sector es un perjuicio extraordinario, no solo por el tiempo y los kilómetros que se hacen. Hay que tener en cuenta que eso conlleva un coste de kilómetros, sino sobre todo por la productividad. Cada vehículo da menor número de viajes al día y por lo tanto los ingresos se disminuyen de una manera espectacular. Lo de la creación del carril PAO, el carril para el transporte tanto de pasajeros como de mercancía en la Gran Canaria 1, para que no se genere esa grandes cola, entre otras cosas. Ahora estamos en la fase de que nos reunimos con todos los partidos políticos para compartir lo que queremos que vayan los programas de cara a las elecciones. Todo el mundo toma nota y demás, pero tendremos que impulsarlo para que eso se haga realidad. Los carriles Busbao, estamos insistiendo mucho en la zona del istmo de Las Palmas de Gran Canaria en la utilización de carriles reversibles para darle fluidez a la entrada y salida del puerto. El proyecto de la Metro Guagua ha recibido una modificación que no estaba prevista originariamente y ahora resulta que va a circular por la calle Eduardo Benot, con lo cual quedará excluida del tráfico rodado y toda la población del Puerto de la Luz y la isleta van a tener que circular por la avenida Marítima hasta Belén María para luego retornar por Juan Rejón y no hay conexiones intermedias, y todo esto nos preocupa muchísimo, con lo cual las medidas flexibles como carriles Busbao o carriles reversibles para nosotros tienen que ser prioridad a cortísimo plazo. Don José Ángel, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y gracias por acercarnos la labor y el trabajo que se está haciendo a frente de la Secretaría General de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, y sobre todo la actualidad de la representación de Canarias en Madrid, y que se entienda cuáles son los pros y los contras que tenemos los canarios para poder vivir el día a día, no más. Así es, pues nada, como siempre un placer estar con ustedes y con todo el público de Canal 4. Y esperemos hasta la próxima oportunidad. Y esperemos con más buenas noticias. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández. Y es acercarle a ustedes el conocimiento de la situación, la cual cada día más ustedes, y gracias a esa información, respalda más al sector del transporte cada vez que hay una reivindicación. Fíjese, ya me iba a llevar a trabar. Pero fíjese usted por dónde que esa labor, tanto del sector del transporte como de la sociedad respaldando ese sector, hace coger conciencia a aquellos que nos gobiernan. Esperemos que esa conciencia se traslade a acciones y acciones inmediatas. Lo primero que podría hacer es pagarle la deuda a estos trabajadores y trabajadoras para que puedan seguir trabajando con su empresa, como cualquier hijo de vecino, como cualquier diputado o diputada, como cualquier presidente, así de claro, que cobra todos los meses. Fíjate, yo creo que ya cobraron ya, pero fíjese usted por dónde que el sector del transporte todavía está pidiendo Dios y ayuda a algo que es su derecho, no más, lo que ha trabajado que se le pague. Por aquí, pasividad, que con el dinero de los demás no hay prisa. Nos vamos, les damos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.